Bien, buenos días. Buenos días. Decía mi hermano José Manzanares que era una alegría para él invitarme. Pues más alegría para mí es estar acá nuevamente frente a ustedes. Y sí, para mí esta iglesia ha sido una parte muy importante de la vida de mi familia y la mía propia en estos ya un poquito más de 6 años que tenemos en el Perú. Creo que una de las respuestas que nosotros esperábamos respecto a si la presencia de Dios iba delante de nosotros al venir al Perú era precisamente, y fue precisamente esta iglesia que prácticamente desde que llegamos nos recibió, nos permitió compartir con los jóvenes, hemos compartido con los adultos, con los varones en varios campamentos, con matrimonios y también aquí un par de veces en el púlpito. Así es que el gozo y la alegría es mía y el privilegio de verdad de poder compartir la palabra esta mañana. Les invito a que hagamos una oración poniéndonos una vez más en manos de Dios y después escuchar su palabra. Padre, te queremos dar gracias porque nos amas. Te queremos dar gracias porque eres la fuente, Señor, de nuestra seguridad. Y Padre, hacia ti va toda nuestra honra, nuestra gloria y para ti toda la alabanza. Y Señor, que en este tiempo que vamos a escuchar tu palabra sea tu Espíritu el que trabaje en nosotros y que nos guíe a toda verdad. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu presencia y por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz para perdón de nuestros pecados. Queremos quedar abandonados entonces, Señor, a tu palabra. Bendito seas, en el nombre de Jesús oramos, amén. Una alegría también es poder estar aquí viendo al pastor Walter, a su esposa, después de saber también la prueba por la que ha pasado, al igual que toda la iglesia. Y hermanos, cuando el pastor José me pidió que pudiera estar aquí esta mañana bajo las circunstancias que ha venido viviendo la iglesia, mi oración para el Señor fue: Señor, dame por favor sabiduría para saber qué tiene que escuchar tu iglesia, qué tienen que escuchar tus santos. Y de alguna manera, y mientras leía y estudiaba y escuchaba otras predicaciones, también yo me preparaba en mis estudios, había una palabra que llegaba de constante a mi mente y se quedaba en mi corazón y meditaba varios días en ella, y es la palabra firme. La palabra firme. Y leía un pasaje y venía esto, y leía otro pasaje, escuchaba una predicación y de alguna manera Dios estaba hablando primeramente a mi propia vida respecto a permanecer firme en mis creencias, firme en mi fe, firme en mis convicciones, firme en mi amor hacia el Señor, firme en mi dependencia hacia Él. Dije, bueno, Padre, pues si me has compartido esto, yo quisiera compartirlo también con los santos en Salamanca. Y me gustaría, hermanos, que pudiéramos ir a un pasaje en el libro de Éxodo, en donde es por primera vez que aparece esta palabra. Y me fui sorprendiendo porque este pasaje es la primera vez de muchas cosas. El libro de Génesis normalmente es el libro donde aparece por primera vez muchas cosas, pero en este pasaje también aparecen así. Y les invito a que vayamos hacia Éxodo en el capítulo 13, ya al final del capítulo 13. Y aquí, hermanos, me gustaría que pensáramos en algo. Cuando las cosas nos van relativamente bien, pues estamos tranquilos. Cuando no está temblando, no tiembla, que normalmente no tiembla, pues estamos tranquilos. Pero apenas se mueve un poquito la tierra y se prenden todas las alertas, ¿no? Esta semana estuve en Juliaca. El jueves estaba en Juliaca. Estuve en Arequipa, luego en Cusco, luego en Juliaca. Fui subiendo. Felizmente no me pasó nada, mi cuerpo resistió. Y en Juliaca tembló. Y yo estaba en la calle, estaba caminando por la calle y tembló, y la gente no sabía qué hacer porque me dijeron que hacía muchísimos años que no temblaba. No sabían mucha gente lo que era un temblor, y se movió bastante irregular la tierra. Entonces fue interesante observar a la gente, los que se reían, los que se alarmaron, los que inmediatamente sacaron su celular por si querían ser reporteros, y si algo pasaba iban a estar listos. Entonces, la reacción que tenemos ante eventos inesperados habla mucho de nuestras convicciones y de nuestra fe, porque ahí es cuando se prueba lo que creemos, cuando las cosas no vienen como normalmente serían esperadas.
Y creo que ese es el momento en el que estamos aquí con el pueblo de Dios, con Israel, en Éxodo 13. Y primero me gustaría darles el contexto. El contexto antes de ver el problema. Y el contexto es cuando el Señor está ya, después de varias plagas, está tocando el corazón de Faraón y ellos están pudiendo salir de Egipto. Entonces el versículo 17 y 18 leemos así: y luego de que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se quieran volver a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Este es el contexto, hermanos, cuando están por salir, y todos sabemos un poquito la historia, ya sabemos principio, medio y final. Pero aquí el pueblo está saliendo y me llama muchísimo la atención el versículo 17, que la ruta que siguió el pueblo fue una ruta establecida por Dios. O sea, no fue Moisés el que dijo, bueno, si vamos a ir a la tierra prometida, vámonos por la derecha. Y Dios les dijo, no, vas a ir por otro lugar. Y entonces aquí podemos ver que este era el plan de Dios. O sea, parecía que las cosas, de hecho, sabemos que las cosas se van a poner difíciles cuando estén frente al Mar Rojo, pero ese era el plan de Dios. Dios dice, no los voy a llevar por un camino, yo los voy a llevar por otro camino. Los caminos por los que andamos, aun cuando nosotros decidimos, siempre son el plan de Dios. Siempre es el plan de Dios. A veces no lo entendemos. A veces hay situaciones en las que nos preguntamos, ¿por qué? Pero los hombres y las mujeres de Dios hemos aprendido a elevar nuestra oración no preguntando por qué, sino preguntando ¿para qué? ¿Para qué? Y Dios tenía un propósito para su pueblo aquí. Entonces, Dios tenía ahí un plan. Seguimos leyendo, voy a leer desde el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, si tenemos el plan de Dios, en el versículo 21 encontramos la presencia de Dios. La presencia de Dios en una forma inusual, en una forma de una columna de fuego para alumbrar y una columna de humo para poder dar sombra. Entonces, es interesante que no solamente está el plan de Dios, sino la presencia de Dios aquí. Pero no solamente está la presencia, sino que dice que de esta manera ellos podrían seguir andando tanto de día como de noche. Tenemos el plan de Dios, la presencia de Dios, pero no solamente la presencia, sino también ahora vemos la provisión de Dios. Entonces el plan de Dios incluye, si nosotros seguimos su camino, incluye estar en su presencia y podemos tener la seguridad de que veremos su provisión. Todo esto es apenas el contexto, hermanos, de lo que vamos a estar viendo más adelante. Y no solamente está la provisión, sino que dice en el versículo 22 que nunca se apartará la presencia de Dios. Y ahí podemos anotar entonces la permanencia. Y así son los planes de Dios. Aseguran su presencia, aseguran su provisión y aseguran también la permanencia de Dios. Este era el contexto. El pueblo de Dios podría caminar entonces bajo el plan, bajo la presencia, bajo la provisión, bajo la permanencia de Dios. Ese era el contexto. El pueblo de Dios estaría caminando ahí. Sin embargo, las circunstancias se pondrían un poco más complicadas para el pueblo de Israel y para Moisés. Nos adelantamos entonces en el capítulo 14. Por favor, acompáñenme al versículo 1. Que dice así: habló Jehová a Moisés diciendo. Vamos a ver un poquito ya la entrada al problema. Dile a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré, habla Dios, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga,
y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto de que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Tenemos que hacer una pausa aquí, porque después de escuchar que el pueblo de Israel había salido con mano poderosa, no podemos seguir sin antes dar una exclamación de gusto, una exclamación de decir: wow, el pueblo salió, pero no salió como cualquier pueblo, sino con mano poderosa. Y una sola frase, mano poderosa, se contrapone a Faraón, al rey más poderoso de la tierra en ese momento, a sus 600 carros escogidos, a sus 600 capitanes, a todos los carros de guerra, todo un pueblo, todo un ejército, una increíble cantidad de armaduras contra un pueblo. Pero ese pueblo tenía una mano poderosa, y es la mano poderosa de Dios. Ante esta situación, ¿cómo reacciona ahora el pueblo de Israel? ¿Cómo reaccionarías tú, hermano? Sabiendo que el gran ejército, el mundo, el gran problema estará marchando contra ti, pero tú tienes la seguridad de estar en tu vida con la mano poderosa de Dios. Bueno, el pueblo de Israel reaccionó de una manera de la que tenemos que aprender. Y entonces en el versículo 9 leemos, bueno, vamos a leernos al 10, hermanos, al 10. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, y no de cualquier manera, sino en gran manera, y clamaron a Jehová. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Cuál es la reacción entonces del pueblo? Sienten temor. Ahora, ¿era normal sentir temor? No seamos injustos, hermanos. Por supuesto que hubiera sido normal sentir temor. Sí, claro, nosotros lo vemos y decimos: pero ¿cómo temen si sabían que habían salido con mano poderosa? Sí, hermanos, pero así como yo en Juliaca, la tierra tembló. Aquí los israelitas voltean y ven aquel gran ejército. Habían vivido ahí. O sea, ellos sabían de lo que era capaz ese ejército. Y lo ven y en su corazón sienten temor. Acto seguido que sienten temor, el versículo nos dice que no solo sintieron temor, sino gran temor. ¿Y qué hicieron? Clamaron a Jehová. Ojalá ahí se terminara la historia, ¿no? Porque hicieron bien. Clamaron a Jehová. Hicieron lo correcto, fueron al lugar correcto, clamaron a Dios. El problema es que después fueron con Moisés. Y entonces ahí vemos en el versículo 11: y le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Les dije que había muchas primera vez. Esta es la primera queja del pueblo cuando salen de Egipto. Esta es la primera. Y ya sabemos que hay 6 o 7 veces que el pueblo dice: ay, ¿para qué nos sacaste? Ay, ¿para qué nos sacaste? Ay, ¿para qué nos sacaste, Moisés? Pero esta es la primera vez que sucede esto. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ya dejaron de poner los ojos en Dios, quien es el que los había sacado con mano poderosa, y vuelven los ojos pues a buscar al chivo expiatorio, ¿no? ¿Y quién mejor? Pues que el líder, aquel que había hecho todo o Dios había hecho todo por medio de él. Y entonces le dicen: ¿por qué nos sacaste?
la reacción del pueblo es temor. La reacción del pueblo es temor. El problema es que ponen los ojos en el lugar equivocado. Ponen los ojos en el problema, en el pueblo de Egipto, ponen los ojos en Dios y pierden la visión, dejan de poner los ojos en Dios y lo vuelven a Moisés. Dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque contra un ejército, tú, Moisés, no vas a poder. Vamos a morir. La reacción del pueblo es temor. No solo la reacción, sino que además hay un reclamo del pueblo. Y el reclamo es, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces Moisés tiene que darle una respuesta. Y la respuesta está en el versículo 13. Moisés le dijo al pueblo, a veces me impresiona la serenidad y lo que el Espíritu había hecho en Moisés para darle este aplomo. Moisés le dijo al pueblo, no temáis. Ellos tenían temor y Moisés les dice, no temáis, sino estad firmes. Primera vez que aparece en toda la palabra de Dios la palabra firme. No temáis, estad firmes, y todavía le pone una rúbrica más. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. La respuesta al pueblo entonces es, no temas. No temas y quédate firme. La palabra firme, queridos hermanos, significa no perder la posición. Más adelante, y lo vamos a ver, Pablo la utiliza y utiliza una frase para decir firme, una palabra de guerra. No perder la posición, no moverte de donde estás. Y es lo que Moisés le está diciendo en respuesta al reclamo y a la reacción del pueblo. Su respuesta es, no temas, quédate firme. Y hermanos, yo no voy a espiritualizar aquí la palabra diciendo a qué se parece el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Lo que quiero, hermanos, es que veamos aquí que la respuesta que está dando Moisés podría ser la misma que podría darnos a nosotros ante cualquier circunstancia, porque nuestro Dios es el mismo Dios del Dios de Moisés. Y Moisés sabía que no tenían que temer, sino estar firmes. No temas, quédate firme y ve la salvación de Jehová. El mismo Dios que actuaría de cierta manera con Moisés y con su pueblo es el mismo Dios que puede actuar con nosotros de esta manera. No teman, estén firmes, vean la salvación de Dios. No temas, esté firme, quédate firme y ve la salvación de Dios. Quédate firme, le decía Moisés al pueblo, es no decidas entre Egipto y Dios. Quédate firme, no tomes ni siquiera una opción de pensar que era mejor estar en Egipto. Quédate en tu posición en donde Dios te ha llevado. No decidas entre Faraón, ser siervo de Faraón, y ser siervo de Dios. Decide, decía Moisés, decide y quédate firme en la servidumbre del Señor. No decidas entre las tinieblas y la luz. Porque más adelante, hermanos, podríamos leer que lo que hace el Señor, igual ustedes ya lo conocen, es que se coloca en una gran nube entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Dios, coloca una gran nube y causa que haya tinieblas en el pueblo de Egipto. Mientras tanto había luz en el pueblo de Israel y pudieron pasar el mar. Y lo que está diciendo Moisés es, no pienses ni acaso que es una opción estar del lado de Egipto, donde hay tinieblas. Quédate en donde hay luz. Quédate firme, no en lo que tus ojos ven que es posible en Egipto. Quédate en donde tus ojos no pueden ver, porque todo parece imposible. Quédate en donde la mano poderosa de Dios puede actuar, aunque parezca imposible. Porque el pueblo de Dios tenía de un lado la guerra,
Tenían los soldados, quienes estarían por asesinarlos, y del otro lado tenían un gran océano, tenían una extensión de mar. Y el pueblo de Israel no podía ver más que esas dos cosas. Y Moisés lo que les dice es: quédate en donde está el Dios de los imposibles. Amados, mantener nuestra posición en la fe es cuestión de creer en lo que no se ve. Mantener nuestra posición en el Señor es una cuestión de fe. Es creerle en sus promesas. Es creer en su palabra aunque no lo veamos. Es creer que Él puede actuar a pesar de que todo lo que vemos nos diga no va a salir bien. Mis ojos no alcanzan a ver la solución. Mi esperanza estaba en algo y se cayó y no veo otra salida. No tengo ninguna otra posibilidad de seguir avanzando. No tengo empleo, mi esposa me falló, mi esposo me falló, mis hijos no me honran, el gobierno, el país. Pareciera que todo está mal, pero hermanos, nosotros tenemos una oportunidad de ver cómo ve Dios las cosas y creerle a Él y quedarnos en nuestra posición firmes. Eso es cuestión de fe. Así es que el estar firmes, hermanos, es una decisión de posición. Es una decisión de posición. ¿Estamos en nuestra fe o estamos en nuestras propias fuerzas? Porque habemos personas que nos mantenemos firmes bajo nuestras propias fuerzas. Creemos que tenemos nuestra carrera, nuestra universidad, nuestro título, nuestra experiencia, nuestros 15 años en una empresa, nuestro sueldo asegurado, nuestro gran emprendimiento, y pensamos que ahí la llevamos y vamos a estar bien. Pero apenas sucede un pequeño cambio, un pequeño giro, y todo se nos puede desmoronar. Estamos seguros que tenemos fe, nos sentimos fuertes, no tenemos ningún problema, ningún dolor, y apenas empieza un pequeño giro y todo se desmorona. Pensamos que tenemos una gran iglesia, grandes ministerios, que tenemos la aprobación de Dios, que la gente nos está siguiendo. Se llena el ministerio, llegamos a muchos jóvenes, tenemos grandes misioneros, y apenas hay un pequeño cambio y todo se nos puede desmoronar. Hermanos, ahí es el momento cuando viene la prueba de fe. ¿Qué tanto estamos firmes en el Señor? Y hermanos, esto es una constante en el ser humano. Es una constante, esta lucha entre estar firmes entre lo que vemos y lo que no vemos, es una constante. Acompáñenme al Salmo 112, porque hay palabra de esperanza para nosotros. Dios nos conoce tan bien que nos permite saber que hay una solución y hay un camino que podemos seguir cuando nosotros estamos en esta duda y bajo este temor. El Salmo 112 en el versículo 7. El Salmo 112 es hermoso, hermanos, ¿no? Habla de un varón que vive bajo el temor de Jehová. El versículo 1 que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces estamos hablando aquí de un hombre sabio, de un hombre que viviendo bajo el temor de Jehová es próspero. Y el resto de los versículos son consecuencia de tener el temor o vivir bajo el temor de Jehová. Y en específico en el versículo 7 dice así: este hombre, bienaventurado que teme a Jehová, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias, sino que su corazón está firme, confiado en Jehová. Versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá. Un corazón firme es resultado de vivir bajo el temor del Señor. Y un corazón firme no teme. Firme en el Señor, asegurado el corazón. Y Pablo sabía también de esto. Yo les dije que la palabra firme me había aparecido muchas veces en las últimas semanas. Bueno, Pablo la utiliza, esta palabra, 13 veces. Prácticamente no hay una sola epístola de Pablo a alguna iglesia
que no incluya no solo la palabra firme, sino una idea y una exhortación y una palabra de esperanza a las iglesias de que permanezcan firmes. Y hermanos, yo no me comparo con Pablo en absoluto, pero qué lindo que pueda tener la oportunidad esta mañana de, así como Pablo lo hizo a las iglesias que conocía, pues esta iglesia que está en mi corazón, que también puede escuchar la palabra de hermanos, permanezcan firmes en el Señor. Permanezcan firmes en el Señor. ¿Les parece si leemos algunas de las exhortaciones de Pablo? Vamos a mover un poco nuestra Biblia. ¿Qué les parece si arrancamos en primera a los Corintios, en el capítulo 15? Ya casi al final, hermanos, de primera de Pablo a los Corintios, 15:58. La iglesia de Corinto, hermanos, ¿recuerdan? Tantos problemas doctrinales de vida de iglesia que tenían, ¿no? Carta tras la primera y la segunda carta. Pablo está hablándole a una iglesia con una iglesia real, una iglesia con conflictos dentro de sus miembros. Y entonces, entre otras cosas, ya ahí hablando Pablo de una de las tantas dudas que tenían respecto a ¿y qué va a pasar con los muertos? ¿Cuándo nos vamos a ir al cielo? ¿Cuándo regresa el Señor Jesús? Pablo está hablando respecto de cómo van a darse estos últimos eventos. Habla del arrebatamiento, unos versículos arriba, en el 51. Y en el versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo termina de hablar sobre uno de los aspectos doctrinales más importantes, que es la segunda venida del Señor, y termina diciendo: hermanos, hasta que eso llegue, dejen de estarse preocupando si vamos a morir o no vamos a morir, si vamos a quedarnos o no vamos a quedarnos, si vamos a ver el rapto, va a ser después. Hermanos, estén firmes, no pierdan la esperanza, recuerden su posición en el Señor. No importa si vas a morir o si vas a resucitar en el aire, o sea, si vas a ser raptado, lo que importa es que mientras esto llegue, tú tengas esperanza, porque vas a estar con el Señor. Y entonces, con esa esperanza, quédate firme, firme y constante. Me recuerda mucho uno de los himnos que nos identifican a nosotros en la doctrina bautista, ¿no? Firmes y adelante. Firmes y adelante. Bueno, aquí Pablo le dice a los corintios: firmes y constantes. Constantes. La firmeza a la que le pide Pablo, primero les invita: hermanos, manténganse firmes, pero les exige que la firmeza sea con constancia, con constancia. Es una linda exhortación para esta iglesia que lo necesitaba. Más adelante, en el capítulo 16, Pablo nuevamente se los vuelve a repetir, ya casi para terminar en sus saludos finales. Versículo 13. Versículo 13. De hecho, si tienes de estas Biblias que tienen subtítulos, arriba dice saludos finales. Y en el versículo 13 dice Pablo a esta iglesia: velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Estén firmes en la fe. Si Pablo solamente dijera estén firmes, ay, hermanos, tendríamos algunos elementos para algunas creencias y algunas doctrinas extrañas que deberían de estar firmes. ¿En qué? En tus diezmos, en tus ofrendas, en lo que le llaman pon la semilla, ¿no? ¿Quieres fruto? ¿Quieres prosperidad? Pon la semilla, porque si no hay semilla, no hay fruto. Entonces, pon la semilla, ¿no? Pero gracias a Dios que no está así, sino que dice que estemos firmes en la fe. Otras doctrinas podrían decir: oye, tienes que estar firme en tus acciones, en tus actos, en lo que haces, en cumplir 7, 8 o 9 sacramentos, porque solo así es como puedes llegar a tener una plena comunión con el Señor. Y aquí Pablo dice: no hay 7, 8, 9, 10, 15 o 500 cosas que tienes que cumplir para estar firme en el Señor. Lo que necesitas solamente es fe, confianza en lo que no se ve.
estad firmes en la fe en Jesucristo. Después de que esta carta es leída a la iglesia de Corinto, Pablo sigue el tiempo, escucha una vez más de Corinto y les escribe una segunda carta. Así es que no nos debería extrañar que la palabra firme aparezca en la segunda carta a los Corintios. Ahí en el capítulo 1, unas hojitas más adelante, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice Pablo así en el versículo 24: no nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis. Qué bonito ver al inicio, en la primera carta, que Pablo les dice: hermanos, estén firmes en la fe. Y tiempo después, cuando Pablo escucha el resultado de su adoctrinamiento hacia la iglesia de Corintios, su exhortación, ahora él puede escribir, no les dice estén firmes en la fe, sino que por la fe están firmes. El ejercicio de la fe te da firmeza. El creerle al Señor te hace firme. Te deja tus pies bien plantados en donde estás, a pesar de que puedas llegar a ver un problema tan grande como el mar y no sabes cómo se va a resolver. La confianza en el Señor, creer en los imposibles, te permite estar firme. Y es cuando dices: no sé realmente yo, si yo pudiera tomar una decisión o solucionar las cosas, no sé cómo los haría, pero Dios sí, y Dios sabe. Y si Dios no resuelve como yo quisiera, eso no significa que Dios no puede, sino que yo no alcanzo a entender la voluntad de Dios, no alcanzo a entender el plan completo de Dios. Pero a mí me toca estar firme y confiado. Como decía Moisés: estén firmes y no teman. A mí me toca no temer, sino estar firme. Esto fue Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Y qué tal a la iglesia de Galacia? ¿Recuerdan una frase que describe a la iglesia de Galacia? Oh Gálatas insensatos, faltos de sentido. Esta iglesia que le duele a Pablo, yo creo que le cuentan de Galacia y se le van los ojos. Dice: ¿dónde se me perdieron? ¿Han leído esta carta? Dice, en Pablo empieza diciéndoles: estoy maravillado de que sigan ya otro evangelio del que yo les enseñé. Una iglesia que se congregaba pero ya tenía doctrinas extrañísimas y hacían cosas de lo más raro, y Pablo tiene que intervenir y enviarles una carta. Y Gálatas, Pablo escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 5, que recordemos que Pablo no escribió por capítulos, pero bueno, nos sirve a nosotros sí para poder estudiar mejor su palabra, la palabra de Dios. En el versículo 1 del capítulo 5, Pablo le escribe así a los Gálatas, a estos Gálatas insensatos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Les dice Pablo: estad pues, todavía les enfatiza, quédate pues firme en la libertad y no regreses al yugo de la esclavitud del pecado. Firme en la libertad. Ya leíamos hace un momento, escuchábamos nuestro hermano Miranda que nos decía: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y solamente Jesús es la verdad. No solamente es el camino a la verdad, Él es la verdad. Yo soy, dice Jesús, yo soy el camino, la resurrección y la vida. En Él está la verdad. Y Pablo entonces a los Gálatas, que han perdido cualquier cantidad de idea y de noción de lo que es una doctrina correcta, les dice, entre otras cosas: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. No regreses al yugo de la esclavitud. ¿Qué libro sigue, hermanos? Efesios. Bueno, Pablo también tiene algo para la iglesia de Éfeso en el capítulo 6. Capítulo 6. Característica de Efesios, hermanos, entre otras cosas,
mucha palabra de esperanza para una iglesia que estaba un poco abatida, un poco cargada por los afanes de su vida. ¿Recuerdan alguna característica de la iglesia de Éfeso? Cuando Pablo fue allí, cuando Pablo estuvo allí, en el libro de Hechos lo podemos ver, en su primer viaje, ¿qué pasaba en Éfeso? Hubo un gran tumulto, hubo un gran sentimiento en contra de lo que Pablo estaba predicando, porque allí había uno de los grandes cultos paganos, ¿no? Uno de los más grandes cultos de esa época, a una diosa en específico, se realizaba en Éfeso. Y después de que es establecida la iglesia tiene que luchar contra un mundo que era agreste contra ellos. Entonces hay mucha exhortación ahí. Y en el capítulo 6 está este gran capítulo, este gran pasaje que habla de la armadura de Dios. ¿Lo recuerdan? Capítulo 6, versículo 10: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios. Y Pablo utiliza una enseñanza, una ilustración hermosa de lo que es la coraza, el escudo, la espada, el yelmo. Y termina entonces en el versículo 13 diciendo: por tanto, tomen toda la armadura de Dios, le dice a los efesios, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y cuando todo haya acabado, estar firmes. Versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con corazón de justicia. Hermanos de Éfeso, va a haber problemas, va a venir el día malo. Y en el día malo, hermanos de Éfeso, estén firmes en el Señor. No muevan su posición, resistan. Palabra, como les decía, una palabra totalmente de guerra y de batalla. Un soldado debería permanecer en la batalla firme, no moverse de su posición, resistir al máximo. Y Pablo es lo que le está diciendo a los efesios: va a venir el día malo, pero estás bajo la mano poderosa de Dios. A ti te toca confiar y estar firme. La siguiente iglesia en la que está en nuestras Biblias, ya casi para terminar, hermanos, finalizar esta meditación. La siguiente iglesia, Filipenses. Característica de la iglesia de Filipos: una iglesia amada por Pablo. Amada por Pablo. Una iglesia que se desprendió de todo cuanto tenía y más para apoyar el ministerio de Pablo. Una iglesia que decía Pablo: ustedes son pobres delante de los ojos del mundo, pero son millonarios, ricos ante los ojos de Dios. Una iglesia amada por Pablo. Y en el capítulo 4, versículo 1, palabra de Pablo para la iglesia y palabra de Dios para nosotros: así que, hermanos míos, miren qué hermoso, amados, deseados, gozo y corona mía. No como los gálatas insensatos, ¿no? O como los corintios desbalagados, ahí todos preocupados. O como los efesios abrumados. Aquí les dice: amados míos, deseados, gozo y corona mía, ustedes estén firmes en el Señor, amados. No importa entonces si la iglesia está sufriendo de doctrinas extrañas, si está teniendo conflictos internos en su vida ecuménica, su vida como iglesia, o si está bajo gran presión de la sociedad, o si es una iglesia rica y dadivosa que vive bien en el Señor. Necesitan la misma palabra: estén firmes, amados, estén firmes, amados. Y cuando llegamos a la siguiente epístola, después de Filipenses, a Colosenses que estaba sufriendo un gran ataque de sectas, gran ataque de judíos y de personas que estaban imponiéndoles otras ideas. Casualmente también en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 1. A veces el Señor
Van 3 veces que leemos el capítulo 4, ¿no? En distintas cartas. En esta también, capítulo 4, versículo 1 de Colosenses. Dice el Señor: amos. Un segundo, no estoy en 4. No, 4.1 no necesariamente es. Denme un segundo, hermanos. Aquí tengo un numerito que ya ni yo alcanzo a entenderme. 4.12. Me faltó un 2. 4.12. Dice así: Colosenses, le saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Entonces tenemos aquí a Epafras también orando por la iglesia de Colosos, para que estén siempre firmes. Y hermanos, quisiera terminar esta exhortación y esta palabra, pues sí, de exhortación a ustedes, mis hermanos, con lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica en 2 Tesalonicenses 2:15 y siguientes versículos. Ahí terminamos las epístolas a las iglesias. 2 a los Tesalonicenses 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y hermanos, yo ya no voy a comentar nada más, voy a dejar que la palabra hable a ustedes y a sus corazones en los siguientes 2 versículos. Voy a leerlo muy pausado para que la palabra quede en ustedes. Versículo 16. Amada iglesia de Salamanca, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual les amó y les dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Amada iglesia, que Él sea el que conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mi deseo, hermanos, es que Dios confirme su deseo de permanecer firmes en aquel que nos prometió la salvación, firmes en aquel que, a pesar de todo cuanto hagamos nosotros, todas las veces que le fallemos, todos los pecados que podamos cometer, Él ha dado a su Hijo único para que, poniendo nuestra fe en Él, tengamos la seguridad de tener vida eterna, perdón de nuestros pecados. Y mientras llega ese día de estar en su presencia, tengamos la seguridad de que estamos viviendo bajo mano poderosa. ¿Les parece bien si oramos? Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, también porque nos permites entender una verdad para nuestro diario vivir. Y Señor, cada uno de nosotros que estemos escuchando esta mañana, tendríamos muchas razones, Padre, para abandonar la posición en la que tú nos has puesto. Dudas, Padre, problemas, pérdida de paz, desconfianza. Tal vez alguien nos ha traicionado. Tal vez alguien nos ha desalentado, Señor, en nuestro camino. Es posible, Señor, que me hayan fallado personas que pensé que nunca me iban a fallar. O, Señor, tal vez no alcanzo a entender el momento por el cual me estás conduciendo, al punto al que me has llevado. No lo entendemos. Y, Señor, nos ayudas a entender esta mañana que tú tienes un plan perfecto para nosotros. Y está tu presencia, tu provisión, y es permanente. Y te queremos pedir, Señor, que renueves en nosotros la confianza que tenemos en ti, que alguna vez pusimos. Y, Señor, nos sentimos tan llenos y tan plenos y tan satisfechos, tan confiados, Padre, tan protegidos. Ayúdanos a renovar
esa esperanza en ti. Ayúdanos a estar nuevamente firmes en la posición a la que tú nos has llamado. Firmes por la fe en ti. Bendice los planes que tengamos de manera personal y en especial aquí en la iglesia. Señor, que esta iglesia permanezca firme en el lugar en donde tú le has puesto. Aquí en Salamanca, Padre, en Lima, en Perú, en el 2016, 2017 y lo que venga. Padre, que esta iglesia y sus santos recuerden que tú les has puesto aquí para ser luz y para ser sal de un mundo corrupto. Y que no olviden, Padre, la bendición que han sido para todas las personas que han pasado por estas bancas, que han escuchado tu palabra desde este púlpito, que han sido tomados y protegidos por personas, miembros de esta iglesia, por cada misionero, Padre, que se ha visto bendecido por esta tu iglesia, por cada joven y señorita que han tomado decisiones valientes para llevar una vida recta y diferente a lo que el mundo marca, por cada matrimonio, Señor, que aquí ha sellado un compromiso delante de ti y que viven aún, Padre, dentro de tantos problemas, firmes, sabiendo que pueden ser ejemplo a una sociedad que ha perdido la fe en la familia. Por cada varón, Señor, que ha tomado decisiones de integridad, siendo totalmente diferentes a lo que dictan las normas según sociales, y que permanecen en tu palabra íntegros. Por cada mujer, Señor, que ha decidido honrar a su esposo y mantenerse allí en su hogar, a pesar de que es posible no tuviera ni un solo motivo para seguir ahí, pero ha confiado en tu palabra, Padre, de que por su conducta podrá alcanzar a su esposo. Por cada anciano y anciana, Padre, que han cobrado esperanza, tal vez en los últimos años de vida, sabiendo que sus ojos verán al Rey. Padre, eso es lo que ha hecho esta iglesia. Y te rogamos, Padre, que renueves su esperanza en ti y que permanezcan firmes en aquel que los ha llamado. Bendito seas, Padre. Bendícenos, dirígenos, guíanos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Gracias.